Hola, bienvenidos a este videotutorial que realizamos desde el Departamento de Matemáticas del Instituto El Calero en Telde. Y bueno, vamos a mostrar una hoja de cálculo que pretende aprovechar todo el trabajo realizado por el grupo de ProIDEAC y añadirle una serie de funcionalidades que creemos necesarias para llevar a cabo la evaluación siguiendo pues el ideario y los principios de ProIDEAC, más una serie de elementos que creemos que pueden ser de interés. Entonces, bueno, vamos a empezar explicando nuestro objetivo. Nuestro objetivo será dar al final del trimestre o al final del año, en principio esta hoja de cálculo está pensada para una evaluación, dar la calificación en la materia y la calificación en cada competencia básica. Y para eso nos basaremos exclusivamente en la calificación que se obtiene en cada uno de los criterios de evaluación a lo largo de ese término, de esa evaluación. Y vamos a suponer que la evaluación, esa parte de la programación, está compuesta por una secuencia de situaciones de aprendizaje. Esas situaciones de aprendizaje se pueden implementar con diversas metodologías, con un aprendizaje basado en proyectos, con aprendizaje basado en tareas. Sabemos que lo que se consigue y las dificultades a las que nos vamos a encontrar pues son distintas. De igual forma, tenemos preparado este sistema para que permita la convivencia durante un tiempo con temas tradicionales, de tal forma que este mismo esquema es válido para un esquema híbrido y para un esquema ya purista basado en situaciones de aprendizaje, independientemente de la metodología empleada para llevarla al aula. Entonces, bueno, sabiendo que ese es nuestro objetivo, empezamos a aplicar ingeniería inversa para ir viendo qué necesitábamos y construimos un sistema de capas. La primera capa está compuesta por distintas hojas, que son estas que estamos viendo, situación 1, situación 2, hasta situación 10. Hemos supuesto que tenemos un máximo de 10 situaciones. Cada una de esas situaciones tendrá asociado una serie de criterios de evaluación. Esos criterios, por ejemplo en esta situación de aprendizaje 1, son el criterio 1 y el criterio 3. No hay presencia de otros criterios. Entonces lo que vamos a hacer es definir para esta situación de aprendizaje una serie de productos o instrumentos de evaluación. En nuestro caso tenemos un máximo de 6 productos. Hemos definido el producto 1 como la prueba escrita número 1, el producto 2 como la prueba escrita número 2, observación de clase, producto final 1 y producto 2. Tenemos que partir de la base de que este sistema que vamos a construir tiene que ser flexible. Flexible en el sentido de que las distintas situaciones de aprendizaje pueden variar. El escenario de evaluación puede variar. Podemos tener en esta situación de aprendizaje estos productos y en otra situación de aprendizaje pues 3 productos o 4, y los pesos que asociamos a cada uno de esos productos pueden variar. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos que para el criterio número 1 va a tener un peso de un 20% la prueba escrita número 1. La prueba escrita número 2 tiene un 30%, la observación de clase un 10%, y así con el criterio 3 también. No podemos suponer que tienen el mismo peso, porque depende del criterio. Por ejemplo, en el proyecto Galileo hay un informe, un producto, que es puramente estadístico, no tiene para nada desarrollos algebraicos ni de análisis, y por lo tanto tenemos que diferenciar los criterios, no podemos tratarlos a todos por igual dentro de una situación de aprendizaje. De igual forma, el sistema es flexible para repetir estos pesos y tener que los distintos productos tienen el mismo peso en los distintos criterios. ¿Por qué son necesarios definir estos pesos? Pues ya lo hemos visto, para adaptarnos, para ser flexibles. Tienen que sumar 100, lógicamente. Y después en la parte de abajo nos encontramos, para cada uno de los alumnos, tenemos la calificación que se obtiene en cada uno de esos productos. Por ejemplo, para el criterio número 1 tenemos calificaciones según el producto 1, calificaciones según el producto 2, calificaciones según el producto 3, etc. Y cada uno de estos pesos tendrá que ponderarse con, cada una de estas calificaciones tendrá que ponderarse con estos pesos. Esto en realidad es multiplicación de matrices. Por eso el cálculo matricial a gran escala es lo que nos abre la puerta para configurar de esta forma tan flexible a ProIDEAC.
De esa forma tenemos nuestra calificación final en el criterio 1 en esta situación de aprendizaje. El criterio 2 pues no lo tocamos para nada, luego no tendrá calificaciones, y el criterio 3 pues tendrá otra vez calificaciones. Tenemos un máximo de 35 alumnos, espero que jamás lleguemos a usar los 35 alumnos. Y hemos creado 12 criterios de evaluación, aunque esto está pensado para matemáticas de primero de la ESO, solo necesitamos 10. Pero nos dimos cuenta de que esta hoja de cálculo no es válida para matemáticas, es válida para cualquier materia, con lo cual lo hicimos lo más flexible posible. Nada, una vez terminemos nuestra situación de aprendizaje número 1 y obtengamos nuestra calificación por final de cada criterio involucrado, que en este caso es el criterio 1 y el criterio 3, pasaremos al nivel siguiente. Un detalle, la prueba escrita número 1, si se fijan, tiene un 20 de peso en el criterio 1, un 40 de peso en el criterio 3. Eso depende, como vimos antes, pues de cada situación de aprendizaje. Una nota. Nosotros podemos tener una prueba escrita y tener, por ejemplo, 4 preguntas. Y esas 4 preguntas, si las elegimos bien, pueden estar fuertemente relacionadas con cada pregunta con un criterio o con varios. Y dependiendo de con qué criterio esté relacionado, podemos sacar la calificación de esa prueba escrita, que lógicamente, como vemos aquí, tiene que darse una calificación para el criterio 1 y una calificación para el criterio 3. Si entran los dos criterios en el examen, si solo entra uno de los criterios, pues tendrá un 0 el peso correspondiente en ese criterio que no es evaluado dentro de esa prueba escrita. Vale, una vez tenemos la situación de aprendizaje debidamente calificada, todas las situaciones de aprendizaje son iguales, pero podemos variar los pesos de cada producto o instrumento de evaluación sobre los distintos criterios. Varía evidentemente el número de criterios de evaluación. No es lo mismo una tarea que suele estar relacionada con un criterio de evaluación o con 2 que un proyecto que puede estar relacionado perfectamente con 3, 4, 5 y 6 criterios de evaluación, perfectamente, puesto que no nacen de la misma forma, no se diseñan igual. Vale, pues nada, pues como ven tenemos una hoja de cálculo lo suficientemente flexible como para acomodarnos a cualquier situación de aprendizaje e incluso a cualquier perfil de profesor dentro del departamento, porque yo al menos soy partidario, lógicamente, de que la migración sea gradual en la medida de las posibilidades de cada uno, siempre trabajando en equipo. Vale. Posteriormente construimos una hoja de cálculo que no tenemos que tocar en absoluto, que es la agrupación matricial interna. Aquí empezamos a construir matrices con un montón de datos que posteriormente vamos a usar para obtener las calificaciones que necesitamos. Entonces pasamos al siguiente nivel, que es esta pequeña hoja, que es la hoja que nos da el cálculo de las calificaciones finales por criterio. ¿Qué hacemos aquí? Y es lo que tendrá que hacer pues el programador de la web de ProIDEAC, si lo estima conveniente el grupo de ProIDEAC y ve interesante esta propuesta, claro, que esa es otra. Pues tendremos que definir una matriz. Esa matriz es una matriz de pesos. Tendremos en las columnas cada uno de los criterios de evaluación y en cada una de las filas las situaciones de aprendizaje de esa evaluación o durante todo el curso. Por ejemplo, aquí tenemos hasta 10 situaciones de aprendizaje y vemos que la situación de aprendizaje número 1 tiene un peso de un 20% sobre el criterio 1. La situación de aprendizaje número 2 tiene otro 20%, la 3 otro 20%, pero la 4 es una situación de aprendizaje que exprime el criterio de evaluación y le vamos a dar un 40% de peso. Lógicamente, al final todos los criterios de evaluación tienen que tener repartido su peso en las distintas situaciones de aprendizaje de tal forma que sumen 100. Habrá situaciones de aprendizaje que no se lleven a cabo, con lo cual va todo a 0. Habrá criterios de evaluación que estén completamente a 0 porque no se han trabajado en esa evaluación. Aprovecho para decir lo importante que es no secuenciar los criterios de evaluación porque condenas a trabajar por tareas, porque al trabajar por proyectos, normalmente al recorrer el currículum en espiral, no solo recorremos en espiral a nivel de contenido, sino a nivel de criterios, y nos podemos encontrar con proyectos con 3, 4, 5, 6 criterios. Es que ya lo he escuchado varias veces, que se aconseja secuenciar los criterios. Bueno, pero tenemos que ser conscientes de que eso nos condena a trabajar por tareas. Y trabajar por tareas significa perder una oportunidad preciosa
de no desarrollar en todo su posible abanico las competencias de iniciativa, autonomía personal y de aprender a aprender. Para mí los proyectos son superiores en toda regla a las tareas, pero eso no significa que se trabaje solo con proyectos. Yo trabajo con los dos son necesarios. Las tareas son más sencillas. Bueno, por otro lado, sin entrar en más detalle ahí a nivel metodológico, esta matriz de pesos es fundamental. ¿Por qué? Porque alimentándose de las matrices temporales que construimos en la otra hoja, es capaz de sacar una calificación por criterio para cada alumno. Aquí es donde está la magia, porque una vez obtenemos la calificación por criterio para cada alumno, ya abrimos la puerta a la siguiente capa de esta cebolla, en la que vamos a obtener pues la calificación final de cada alumno en la materia y la calificación final, en esa evaluación, en cada competencia básica. Bueno, si se ha fijado en la hoja de cálculo, el vídeo pues tiene mucha información. La hoja de cálculo ya verán que es sencilla, tiene 3 colores. Yo no creo que es amarillo, significa que es a rellenar por el docente. Blanco se calcula automáticamente y los grises son títulos y rótulos y otros cálculos que se generan de forma automática. Aquí es donde entra la magia y todo el trabajo bestial que ha tenido el grupo de ProIDEAC. El grupo de ProIDEAC ha creado, al sacar las rúbricas, una relación entre criterio de evaluación y competencia básica. De tal forma que si analizamos las rúbricas para matemáticas de primero de la ESO, obtenemos que con el criterio número 1 tenemos relacionadas las competencias básicas 1, 2 y 4. Relacionadas, no estamos hablando de hasta qué punto están relacionadas, ni de que exclusivamente estén estas competencias básicas. Básicamente, que tenemos 3 fundamentales en este caso. Para el criterio número 2, la 2, la 7 y la 8, así sucesivamente. ¿Qué ocurre? Que puede ser que en nuestra evaluación no hayamos trabajado el criterio número 5. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que el criterio 5 no nos está dando información para ninguna de las correspondientes competencias porque no está presente. Y eso en la siguiente tabla es oro, porque esta tabla, que es otra tabla de pesos que se configura a partir de la tabla anterior que ha hecho ProIDEAC, lo que hace es repartir los pesos para obtener la calificación de la competencia básica 1 entre los distintos criterios. Por ejemplo, si lo repartimos a partes iguales, que es una posible solución, tendremos que, si trabajamos todos los criterios en esa evaluación, en el caso de matemáticas de primero de la ESO son 10, tendríamos que el criterio número 1 pesa un 14,2857% de la calificación final. El criterio 4 igual, el 5 igual. Pero repito, si el criterio número 1 no se trata durante todo el trimestre, este 14 habrá que redistribuirlo entre los otros que sí se tratan. ¿Vale? Eso es crítico para que el sistema dé una calificación adecuada por competencias básicas al alumnado. De igual forma, hemos supuesto que cada uno de estos criterios de evaluación pesa de igual forma, un 10, para sacar la calificación final en matemáticas. Si hay un criterio, por ejemplo el 2, que no entra en esta evaluación, tendremos que tener este 10% y distribuirlo entre los otros criterios que sí entran en esta evaluación. Y nada más, operando otra vez con álgebra con matrices, obtenemos nuestra tan deseada tabla, donde obtenemos la calificación, que espero que sean superiores en la vida real, recuerden que esto es un ejemplo, para cada alumno por competencia básica y la calificación final en matemáticas. Pues nada, recuerden que simplemente esto es una hoja de cálculo que pretende, pues eso, condimentar ProIDEAC, hacerlo mejorar en la medida de lo posible, o al menos ajustarse a nuestras necesidades de departamento. Esperamos todos los miembros del departamento que esto sea pues extrapolable y sobre todo adaptable a otros departamentos. Y nada, si podemos ayudarles de alguna forma, pues estaremos por aquí. En este mismo publicación pondremos también artículos, pondremos la hoja de cálculo para que ustedes la modifiquen y hagan lo que quieran con ella. Y nada, pedirles por favor al grupo de ProIDEAC que incorpore, si lo ve útil, parte de esta información, porque la verdad es que si trabajamos con la web mejor que con la hoja de cálculo, pues mira, genial. Eso y la importación de datos, que es otro elemento importantísimo, crítico para realmente irnos de la hoja de cálculo a la web.
Un saludo a todos los que estén escuchando y especialmente a Nacho, estaba por ti Nacho, y nada, un placer, cuídense.